el proyecto. De hecho, Odón, el cambio de gobierno planeaba, era una incógnita saber si iba a convertirse en una fortaleza para este proyecto. No, eso ya no lo podremos saber nunca, pero lo que está claro es que somos capital europea de la cultura y por lo tanto algo han tenido que ver para confiar en nuestro proyecto. Es que el proyecto es bueno, el proyecto es un proyecto cultural muy completo, muy bien trabajado, con unos programas fantásticos, con un enfoque de modernidad, lo que ves en las ciudades abiertas, las ciudades en paz, en convivencia, en diálogo ante problemas sociales, religiosos, lingüísticos, políticos. Es un proyecto trabajado durante 2 años en colaboración con un montón de gente, muy vinculado a Europa, a la realidad de las ciudades europeas. Lo hemos trabajado, aunque no vayamos de traje de corbata, aunque no parezcamos aparentemente gente muy seria, lo hemos trabajado los técnicos y algunos también que no somos técnicos, hace 3 años lo hemos trabajado a muerte y al final la ciudad, que no sé si creía realmente en ello, también ha ganado. Y ha ganado y supondrá empleo, supondrá actuaciones empresariales, supondrá impulso para la industria cultural, supondrá una ilusión colectiva, una promoción de imagen y de turismo durante 6 años. Es muy importante en tiempos de crisis, créanme, era fundamental ganar esta batalla para la ciudad y para el país. Odón, le escucho eufórico, ¿ha llorado? No he parado. ¿Cómo lo va a celebrar? ¿Qué va a hacer ahora? Pues haré quedado con la ministra de Sanidad, con Leire Pagín, y con la ministra, buena amiga además de Ciencia, con Cristina Armenio, para abrazarnos, pero ya están en el Parlamento y tomarnos algo juntos. Y por supuesto con un equipo de 8 mujeres y 2 hombres, el equipo técnico. Así lo vamos a celebrar. ¿Sí? ¿Usted se siente, Odón, que por fin han recibido una buena noticia después de este mes tan duro para usted? Sí, efectivamente. De derrotar hasta la victoria final. Sí, una victoria de la ciudad y en parte también me siento partícipe. Odón Elorza, muchísimas gracias. Gracias, Agur. Por intervenir en directo. Zoriona, traslade por favor eso. Odón Elorza, ¿no? Sí. Ana, no sé. Ana, de verdad, ha sido muy emocionante escucharle. No me extraña, le acaban de llevar prácticamente en volandas, sí, hasta una de las esquinas de este pequeño auditorio del Ministerio de Cultura, porque quieren que se haga una foto con la ministra de Cultura y con el actual alcalde, con Izaguirre. Bueno, podéis imaginar pues, que toda la delegación está prácticamente emocionada, la gente, bueno, pues con lágrimas ya de este momento que nos ha hecho pasar, por cierto, de la Comisión Europea. Que lo ha alargado muchísimo. Muchísimo, lo ha demorado el tiempo, que la verdad yo no sé, que bueno, pues lo que pretendía lo ha conseguido, ¿no? Es que los nervios estuvieran a flor de piel y que por tanto cuando ha salido el nombre de San Sebastián, sí, el honor pues aquí ha florado a flor de piel todo, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? Es que, Ana, ya lo sabéis también desde Madrid, cómo hemos vivido este cambio político respecto a la capitalidad, ¿no? Lo que podía afectar. No sabíamos si finalmente iba a ser algo negativo o algo positivo, si se iba a convertir en una fortaleza. No sabemos lo que han hecho inclinar en la balanza la decisión del jurado. Lo que está claro es que lo hemos conseguido y por lo tanto nos vamos a quedar, Ana, con ese mensaje de ese reto para San Sebastián, de que hay algo en el proyecto Convivencia y Paz que convence, que ha convencido a Europa, y ahora solo nos queda, que no es poco, trabajar muchísimo con lo ya sembrado. Ana, ahora mismo, ¿qué fotografía podrías hacernos desde allí? Desde pues mira, ese lugar donde te encuentras. Que no se ven las cabezas ni de Izaguirre ni de Elorza, porque es una nube de fotógrafos, de cámaras de televisión, de micrófonos volcados sobre ellos, que están sobre el escenario, el pequeño escenario de este auditorio plagado de medios de comunicación, claro, que han venido de todas esas 6 ciudades que eran las candidatas, las últimas seleccionadas, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo al exalcalde de San Sebastián y al actual alcalde haciendo declaraciones a todos los medios de comunicación que se arremolinan sobre ellos. Es que sin duda han tratado de trasladar esa unidad, Ana, que ambos estaban con el proyecto y por el proyecto, y por lo tanto esa fotografía ya la recogíamos previamente aquí en San Sebastián, esa salida el domingo hacia Madrid, y teníamos muchas dudas, ya lo sabes, Ana, pero claro, hoy la emoción nos embarga y por eso ahora en directo lo que vamos a hacer es recoger reacciones de algunos de los agentes culturales y sociales de la ciudad. Yo te agradezco, Ana Borderas, muchísimo tu intervención, pero te voy a pedir una cosa, como vamos a estar en antena hasta las 6, si ves algo interesante que quisieras contarnos, por favor pídenos paso. De acuerdo, perfectamente. Aquí estamos y estoy intentando aproximar
el teléfono, esas declaraciones de Izaguirre, pero esto puede salir en todas las televisiones. Pero un momento, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Muchísimas gracias, Ana. Y es que, como digo, vamos a ir buscando esas reacciones, entonces vamos a tener a Ana a la espera. Mira, ahí tenemos, Juan Carlos Izaguirre. Profesional, y ahora teniendo en cuenta sobre todo los conceptos culturales de organización, de programa y el proyecto cultural en su globalidad. Nosotros llevamos meses diciendo, y nuestro gobierno municipal en este momento puede decir, que la vía emprendida no tiene marcha atrás, que estamos más cerca de un país normalizado que nunca y que por fin de esta candidatura va a reforzar este proceso. Como decíamos en las declaraciones en directo, en esta tumultuosa rueda de prensa, no sé si han llegado las palabras de Izaguirre. Perfectamente. Las hemos escuchado, Ana, perfectamente, así que lo dicho, muchas gracias, y si hubiera oportunidad de escuchar a alguien más, te daríamos paso sin dudarlo. O sea que te mantenemos ahí, Ana. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias, qué bien suenas, enhorabuena. Ana Borderas, de la sección de Cultura. Esperamos una última conexión, por lo menos para despedirnos contigo. Pero lo dicho, vamos a escuchar, por ejemplo, a Patrick Alfaya, director de la Quincena Musical. Patrick, queremos celebrarlo con todos vosotros. Somos Capital Europea de la Cultura en 2016. Patrick, ¿qué va a suponer para la ciudad? Muy buenas. Bueno, pues espero que muchas cosas buenas, la verdad. Y además, ¿qué quieres que te diga? Después del trabajo, sobre todo en la oficina del 2016, pero también los demás agentes culturales, pues oye, quieres que te des una gran satisfacción, ¿no? Que haya salido adelante y que todo lo que se ha hecho pues no caiga en saco roto, ¿no? Entonces, encantados. Me imagino que habrá grandes inversiones, se podrán hacer muchas cosas que hasta ahora igual no se han podido abordar, y bueno, yo creo que es magnífico, es una magnífica oportunidad. Es una magnífica oportunidad, decía Juan Carlos Izaguirre en su intervención, que ya hemos abonado estas nuevas ideas, que ahora se trata de intentar que eso produzca algo bueno, ¿verdad? Que seguro que es así, hay un trabajo hecho, dice que se abre un periodo de ilusión, que este es un proceso que va a fortalecer la participación, hablaba de normalización, de pacificación, de respeto democrático. Es un momento óptimo para que le caiga a San Sebastián. Me explico, quiero decir, es eso, la normalización, la convivencia, todas estas cosas, es como una prueba de fuego un poco, ¿no? Ver si de verdad se pueden llevar las cosas a cabo, que la sociedad viva, digamos, en un acuerdo general con un fin que es esta capitalidad cultural, y yo creo que ha caído en un momento muy bueno, sin duda, ¿sabes? Ha caído en el mejor de los momentos. ¿Cómo te has enterado, Patrick? La verdad, estoy en Madrid y estaba ahí, pero me he tenido que ir porque yo he ido a otra reunión por una cosa de la ópera que hacemos. Entonces me he ido hasta ahí y he entrado en el auditorio, no me podía sentar, estaba esperando un rato, no empezaban y me he tenido que montar en un taxi e irme al otro lado, al Auditorio Nacional, a una reunión que tengo aquí. Y bueno, me han empezado a llamar gente por teléfono. Oye, gente desde ahí, que los ha tocado, que sí. Que nos ha tocado, ¿no? Era como una lotería. Claro, ¿sabes? Muy bueno. Bueno, Patrick, pues lo dicho, enhorabuena por la parte que nos toca, que hay que felicitar, yo creo que enhorabuena a todos, a la ciudadanía, efectivamente. Sin duda. Patrick Alfaya, director de la Quincena Musical, un saludo para ti que también estás en Madrid. Un abrazo. Un abrazo, gracias, adiós. Hasta luego. 5:48 de la tarde, esto lo queremos celebrar con los oyentes que nos cuentan en Facebook. Zorionak Donostia, dice Asun. Alfonso dice, enhorabuena, y doy a Puerto, qué alegría. Bueno, muchísimas las personas que están diciéndonos que nos gusta que hayamos conseguido que Donostia sea Capital Europea de la Cultura en 2016. Se ha hablado de todo lo que va a suponer, de inyección económica, de proyectos que pueden salir adelante, y en estos tiempos tan duros y tan difíciles son sin duda muy buenas noticias. Habrá que ver cómo se trabaja ahora, cómo empezamos a marcar esas líneas de trabajo para esa capitalidad, pero sin duda nos hemos impuesto ante ciudades como Córdoba, Burgos, Zaragoza, Las Palmas y Segovia, que tenían proyectos muy sólidos. Por lo tanto, ha llegado el momento de la confianza, si quedaba alguna duda. Económicamente hablando, inyección de turismo, lo suponemos. Vamos a preguntárselo a Quino Martínez, secretario de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa. Quino, muy buenas, ¿qué tal? Arrachaldeón, ¿qué tal? Enhorabuena. Enhorabuena a todos, claro que sí, Quino. Una alegría, ¿no? Sí, por supuesto, y dejemos aparte el aspecto económico, la alegría, porque es una demostración de que se han hecho las cosas bien. Estos proyectos son proyectos que engloban a mucha gente, que ayudan que hacen que mucha gente participe, y desde luego ha sido un puntazo, por expresarlo de una forma clara.
¿Cómo te has enterado? Esa es la pregunta del millón, Quino, y estábamos todos muy pendientes. Estaba escuchando en la SER, precisamente, el mensaje en directo que se estaba dando, que se estaba pinchando junto al Congreso de los Diputados, lo estaba escuchando y he escuchado las palabras en inglés del comisario de la Unión Europea. Bueno, que decíamos, caballero, venga, cuando ha dicho que iba a demorarse un poquito casi nos da algo, ¿eh? En redacción estábamos atacados, pero bueno, finalmente hemos escuchado ese Donostia San Sebastián en voz de Manfred Gaulofer. No sé si lo ha dicho en euskera o en castellano, pero bueno, lo hemos entendido perfectamente y ya hemos empezado con nuestra maquinaria de compartir esta emoción con todos los oyentes. Quino, pues nada, queríamos recoger las reacciones. Muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Oye, simplemente dar la enhorabuena también al equipo que ha trabajado ahí y a Odón en particular calidad del proyecto. Pues sin duda es así. Odón ha entrado en directo, Don Elorza, gracias a la labor de nuestra compañera Ana Borderas, y estaba exultante, feliz. Yo nunca había escuchado a Odón Elorza de esa manera, Quino. Yo no sé si has tenido ocasión de escucharle tú. No lo he oído. Ya sabes que he sido crítico en ocasiones con él, pero esta vez es de conocerle el mérito. Pues lo dicho, gracias, Quino Fernández. Martínez, siempre te cambio de apellido, secretario de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa. Un abrazo, Quino. Vale, bueno. Hasta luego. Y Kepa Corta es director del Plan Estratégico de Donostia. Ayer martes compartía con nosotros una mañana de playa. Kepa, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Kepa, ¿quién nos lo iba a decir? ¡Ay! ¡Ay! Sí, bueno, pues yo creo que es una alegría para todos, ¿no? Sí. Por la cantidad de gente que ha trabajado detrás de hacer pequeñas cosas dentro de este proyecto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahora tenemos otro reto delante para el 2016, un reto pues mucho más importante ahora, ¿no? Pues porque hay que hacerlo. No hay que decir que se va a hacer, sino que hay que hacerlo, ¿no? Claro, lo que hemos prometido que podemos hacer, ahora hay que tratar de cumplirlo, de llevarlo a cabo. Que ayer lo recordábamos, has estado en el proyecto desde los inicios, desde que empezara a gestarse todo esto, hace cosa de 3 años. Hay ciudades que llevan desde el año 2010, como es el caso de Córdoba, que han sonado mucho. Ayer hablábamos de Burgos, te acordarás, Kepa. Sí. Y claro, en nuestra ciudad sí que le veíamos muchas posibilidades, pero la incertidumbre estaba ahí, desde luego, y claro, con el cambio de gobierno pues no sabíamos si esto iba a jugar a favor o en contra, en fin, si iba a tener algún tipo de repercusión, pero finalmente tenemos por delante este reto, ¿verdad, Kepa? Sí. De demostrar que es verdad que podemos conseguir esa convivencia, esa cultura de la paz. Sí. Es un reto. Sí, ayer lo decíamos, ¿no? Yo creo que efectivamente el jurado ha visto claramente la necesidad, ¿no? Y la necesidad de esa convivencia y esto puede ayudar a ello, ¿no? Yo creo que ese es decir, el mensaje ha calado totalmente en el jurado, ¿no? Era un mensaje distinto, también oía a Benués en un caso hablar de que eran intangibles, lo dábamos también ayer, sí, ¿no? Es decir, sí, que no eran cosas tangibles, pero realmente precisamente en esa apuesta diferenciada, singular, y en ese aspecto de la convivencia es donde ha visto el jurado, por lo que yo he oído al presidente del jurado, pues claramente ha destacado esa cuestión, ¿no? La salida de la violencia y la necesidad de que la cultura sea un instrumento para la convivencia, ¿no? Yo creo que es muy clara esa necesidad, es una necesidad palpable y todavía mucho más palpable pues cuando vemos un poco pues el cambio que ha habido de gobierno, en el ayuntamiento, etcétera, ¿no? Kepa, vamos a hacer una cosa, vamos a regresar a Madrid, al Museo del Traje, porque sí, Ana Borderas, nuestra compañera de la sección de Cultura, está con Ainara, que es una de las que más ha trabajado también en los últimos tiempos por la capitalidad. Efectivamente. Y ha llorado, creo que está llorando, Kepa, vamos a ver lo que nos cuentan. Ana, muy buenas. Muy buenas tardes de nuevo. Sí, aquí no hay más que sollozos, parece que no hay alegría, pero es que la emoción está a flor de piel. Ainara, lo has pasado mal en el momento del fallo. Te voy a dejar con mis compañeros de Radio San Sebastián en directo y enhorabuena. De acuerdo. Muchas gracias. Ainara, zorionak. Mila esker denoi, eta kapitzak, marzu baino zazkaz. Ai ama. Ai ama, lortu dugula, Ainara. Azkenean. Ai ama, eske